Muy buenas tardes con todos, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Tío, pero la canaleta nunca te cotizó, pues. ¿Y a qué hora abres, pues?
Buenas noches con todos. ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí, sí se escucha. Listo, muy amable. Muchísimas gracias. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes la presente clase. Voy a compartir pantalla también. Tal vez hasta el momento tienen alguna duda o comentario de lo que vimos en la clase de ayer o algo que se necesite aclarar. ¿No? Listo. Bueno, esta clase vamos a ver específicamente de lo que es el derecho a no ser objeto del tratamiento automatizado. Entonces vamos a indagar y vamos a explorar exactamente cómo surgió este derecho y por qué es importante inclusive en el contexto de lo que estamos viviendo en la actualidad. Ahí al final igual de la presentación les voy a compartir un poco de algunas cuestiones que tienen relación con la inteligencia artificial, igual para su insumo, porque también tiene incidencia con relación a este derecho. Entonces, ¿cómo surgió esta cuestión? Nosotros tenemos el convenio 108 del Consejo de Europa que fue expedido el 28 de enero de 1981. Entonces aquí este documento marca un hito sumamente importante, no solamente por el hecho de que se habla ya del tratamiento automatizado, sino que ya prácticamente con este documento se habla de los datos personales como tal y como un derecho separado del derecho de la privacidad por la incidencia que esto tiene al respecto de su tratamiento y todas las consecuencias jurídicas que surgen al respecto. Entonces, con este documento prácticamente lo que se buscaba era ya garantizar los datos personales y también un respeto por separado de la vida privada de las personas para poder equilibrarlo con la innovación tecnológica que se estaba viviendo en esos momentos sin que pudiera existir alguna afectación o de alguna manera, en caso de que esto ocurriese, existan todas las medidas necesarias para poder mitigar todos los riesgos derivados de este tratamiento con el uso de medios tecnológicos. Entonces, por ese motivo también es gracias a este documento que cada 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Entonces, esto ha marcado un hito significativo que inclusive, como vamos a ver, algunos de los principios establecidos, esos que fueron derivados para la posterior directiva de protección de datos emitida igual a nivel europeo en 1995 y en lo posterior al actual Reglamento General de Protección de Datos Personales que se encuentra vigente. Entonces, ahí también nos da algunas definiciones que igual para repasar es lo que nos va a ayudar para poder entender este ámbito. Nos define también lo que es un dato personal, que prácticamente consiste en cualquier información que va a ser, que identifica o hace identificable a cualquier persona de una manera directa o indirecta. Entonces, de tal manera que esto nos da la capacidad para poder asociar a cualquier persona con respecto a alguna información que tengamos de ella en particular, sea del nombre, correos electrónicos, gustos, entre otras cuestiones. Entonces, pero aquí también es importante porque en este documento también surge lo que es la definición del tratamiento de los datos personales. O sea, ya no solamente se mantiene como tal en aquella cuestión que puede identificar a un individuo, sino exactamente cómo se realiza su recopilación para que de esa manera pueda cumplir con una finalidad. Entonces, el tratamiento de datos personales consiste en toda actividad, ya sea manual o automatizada, que permite la recopilación, almacenamiento, uso, divulgación e inclusive hasta la destrucción de la información que se tiene con respecto de cualquier persona. Entonces, el ejemplo claro que nosotros tenemos para el tratamiento de datos personales cuando ingresamos nuestra información en un determinado sitio web con la finalidad de que nos proporcione la información solicitada, ya sea para tener la información, valga la redundancia, de un determinado producto o servicio que nosotros estamos buscando conforme a nuestros intereses, de tal manera que esa información también es analizada, es puesta también en ficheros, como lo vamos a ver a continuación, y eso es lo que le permite al responsable, al encargado, poder tomar decisiones conforme a la finalidad que ha establecido para la recopilación de los datos personales y efectuar el tratamiento. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este tratamiento y de obtener la información? Esto le permite al responsable o al encargado poder tomar distintas decisiones de carácter comercial para de esa manera no solamente les iba a poder captar clientes, sino también realizar estudios de mercado y saber exactamente qué es lo que de alguna manera puede necesitar para poder llegar inclusive a determinados clientes o fidelizar a los que ya tiene. En otras circunstancias también nos permite resolver problemas que puedan surgir al respecto de determinadas circunstancias que puedan ser conocidas o de algunas que pueden ser de carácter fortuito. También en el contexto normativo permiten elaborar estrategias de protección, como lo vimos ayer también, el implementar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la información contra cualquier tipo de incidencia y además dar la respuesta necesaria ante las autoridades correspondientes. Y al final, como los datos son información que está ya globalizada, que nosotros la podemos encontrar
en cualquier buscador y la tenemos en la palma de la mano, nos permite también conocer cuáles son las circunstancias que atraviesa el mundo actual y de esa manera también poder actuar al respecto. Bien. Entonces aquí lo más importante dentro de este convenio es la gestión de los datos personales, pero que se da por medio de sistemas automatizados. Entonces aquí ya tenemos una característica peculiar que ya no solamente es el ser humano que está recopilando información para poder cumplir las finalidades, sino que ahora se utiliza la tecnología y los medios informáticos para captar dicha información de tal manera que incluso son sistemas que han sido debidamente probados para poder recolectar esos datos y de esa manera puedan realizar un proceso de parametrización para poder categorizar al cliente de una manera determinada. Entonces, por eso también ha surgido este derecho de no ser objeto, porque ya tenemos sistemas que prácticamente elaboran ficheros automáticos e inclusive son los que se encargan ya de enviar de una manera automática toda la información, a tal punto que ya prácticamente en algunas circunstancias ni siquiera se está tratando con un ser humano. Un ejemplo que les puedo compartir, que eso están haciendo algunas empresas de cobranzas, cuando ya están realizando el seguimiento respectivo, cuando hacen las llamadas, ya ni siquiera contesta un humano, sino es prácticamente un bot el que está detrás de la llamada simplemente para realizar el seguimiento respectivo y de esa manera poder cumplir con la cobranza. Ahora, por lo general, no siempre esto va a dar el resultado óptimo porque hay situaciones en las que las personas a las que están buscando no son aquellas a las que deben realizar la cobranza. Entonces, sí han surgido esas situaciones particulares y eso es lo que también ha conllevado también que este derecho se le incluya dentro de los derechos de ARCO para que pueda el titular poder realizar una gestión adecuada y pueda tratar inclusive con una persona para evitar no solamente un proceso de discriminación, sino también que se dé la tutela efectiva de sus derechos. Pero contando con este tema de la automatización, eh, surge también otra cuestión que está establecida también en este convenio y nosotros la tenemos también en nuestra legislación de protección de datos personales con la ley orgánica, que es la elaboración de perfiles. Entonces, esto incluye no solamente el tratamiento, sino también la evaluación, el análisis y la predicción de los aspectos que puede tener respecto de un titular para poder determinar de ciertos comportamientos o estándares relativos a aquellas cuestiones que el responsable o el encargado ha establecido para el efecto, que pueden ser situaciones diversas, desde el rendimiento profesional en el contexto laboral, situación económica para poder inclusive hacer análisis crediticios, de esa manera poder otorgar determinados créditos, cuestiones de salud para poder dar seguimientos, preferencias personales para el tema de sondear posibles productos que de alguna manera puedan ser de interés para el titular, intereses generales, habilidades también que pueden ser objeto para poder analizar con respecto a una determinada situación para fines académicos, las ubicaciones, eso también son cuestiones que han surgido por el tema del tratamiento automatizado, porque cuando nosotros vamos y navegamos a través de determinados sitios web, automáticamente ya capta nuestra localización a través de la dirección IP y eso es lo que permite también un rastreo de la ubicación geográfica que le permite, inclusive en el contexto, conocer dónde está ubicado determinada persona para de esa manera no solamente utilizar esa información con fines estadísticos, sino también determinar exactamente cuáles son los posibles protocolos que están establecidos en esa búsqueda y poder determinar algunas cuestiones particulares con un usuario y de esa manera proporcionar a través del mismo buscador sugerencias de búsquedas. Es por esa razón que cuando nosotros digitamos alguna cuestión y están activadas las cuestiones del navegador con respecto a las cookies que van captando nuestra información de rastreo, automáticamente ya nos salen estas sugerencias porque ya está analizado un perfil predeterminado con relación a aquellas cuestiones que nosotros hemos buscado. Entonces, por eso esta cuestión también ya ha derivado en un aspecto que es necesario para resguardar la privacidad, porque ya ha llegado inclusive a otros fines que no son tan lícitos y eso ha provocado también no solo brechas de seguridad, sino también temas de perjuicios a los titulares. Por esa razón, también la elaboración de los perfiles es un aspecto que, si bien puede guardar relación con la finalidad del tratamiento de los datos personales, también es necesario comunicarle al titular al respecto que su información está siendo categorizada para cumplir dicha finalidad.
Entonces, ¿en qué consiste este derecho del tratamiento automatizado de datos personales? Entonces, es toda actividad, recopilación o tratamiento de información, pero a través de medios informáticos. Entonces, esta es la peculiaridad, o sea, a diferencia de lo que usualmente se estaba acostumbrado y lo que nosotros tenemos en los conceptos tradicionales, el tratamiento puede ser tanto físico como por medios informáticos, pero en este particular es exclusivamente de medios informáticos que han sido debidamente estandarizados para cumplir esas finalidades. Y esta captación de información puede ser de diversas fuentes, tanto de carácter directo, es decir, a través de la solicitud que se realiza al titular o que él mismo nos está proporcionando la información, o de carácter indirecto, que eso también están realizando a algunas empresas que prácticamente van pescando información a la brava, por así decirlo, para de esa manera poder tratar de contactar con un titular. Y esas son cuestiones que también ya deben ser objeto de un seguimiento por parte de la autoridad. Por darles un ejemplo, cuando se constituye una nueva compañía a través de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, automáticamente las personas que están involucradas, especialmente el representante legal, ya le llega información para servicios de presentar los primeros balances contables, entre otras cuestiones. Entonces ahí se ve cómo indirectamente ya hay responsables encargados que están captando esa información y utilizan inclusive sistemas que van analizando el movimiento que se da en los sistemas de las páginas web para de esa manera tener la información necesaria y de tratar de contactar con el titular. Ahora, estas son prácticas que deben estar debidamente reguladas y ya deben existir inclusive no solo pronunciamientos, sino acciones por parte de la autoridad para poder evitar este tipo de abusos. Entonces aquí, inclusive lo más importante no solamente es los medios informáticos, sino que además están programados para que se dé la poca o nula intervención de un ser humano. Entonces, por esa razón, este tratamiento también ha tenido algunas cuestiones particulares que han sido analizadas inclusive a nivel de la Unión Europea. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que se considere un tratamiento automatizado? Primero, lo más importante, tiene que tratarse de datos personales. Entonces, como vimos, el concepto tiene que asociar directamente a una cuestión particular con respecto de un individuo de manera directa o indirecta para que de esa manera se dé el tratamiento. Tenemos el proceso automatizado que se da a través de los medios informáticos establecidos, que prácticamente van desde aplicaciones de software y actualmente ya tenemos hasta cuestiones de inteligencia artificial. También tiene que existir una decisión que permita de esa manera configurar la base de datos que se va captando de esa información y sin que intervenga un ser humano. Entonces aquí vemos un elemento adicional de carácter técnico. Esta base de datos está siendo alimentada, programada, inclusive desarrollada para que no pueda un ser humano realizar alguna gestión de tal manera que esto no solamente optimiza trabajo, pero también ya automáticamente se da una decisión en la cual con esa programación no necesariamente tiene que intervenir una persona. Y también no es requisito obligatorio, pero puede darse un tema de perfilamiento como lo vimos anteriormente para poder realizar este tratamiento automatizado. Entonces, estas son las cuestiones importantes que se deben considerar al momento que se realiza esta gestión. Entonces, por eso ha despertado también bastante controversia, porque en ciertos casos ya los seres humanos no son los que están realizando este proceso de recopilación a tal punto que perjuicios hacia los titulares. Entonces, por eso es importante que cuando existe la gestión y en las políticas de privacidad, revisar exactamente cuáles son no solamente cuál es el objeto del tratamiento y la finalidad, sino qué tipo de datos están siendo captados y de qué maneras. Entonces, nosotros dentro de los derechos ARCO, que ya deben haberlos visto en el presente diplomado, tenemos el derecho de acceso, que eso nos permite también conocer si es que si es que nuestra información personal está siendo objeto de tratamiento a través de un proceso automatizado. Y nosotros tenemos inclusive la potestad de oponernos a que se realice este tipo de gestión. ¿Qué características estableció inclusive con el convenio 108 y que también han sido traspasadas a las actuales legislaciones? Primero, el equilibrio. Esto lo que busca es facilitar la libre circulación de la información que se capta de los titulares, pero sin que esto de alguna manera pueda afectar su derecho de la privacidad individual, de protección de datos personales y también de la intimidad. De tal manera que esto le permita tanto al responsable del encargado captar la información que necesitan de los titulares para cumplir su finalidad, pero sin ir más allá para que pueda socavar la privacidad y la tutela efectiva de los titulares. Esto también conlleva el respeto a los derechos fundamentales o los derechos humanos, porque esto también lo que busca es salvaguardar la dignidad y libertad de las personas
personas dentro de los entornos digitales para que no solamente su información, sino también su integridad esté debidamente asegurada a través de estos elementos. Y también hay un elemento de prevención que lo que busca es evitar que se dé un uso indebido o el abuso de la información personal que se está captando por parte de los titulares, y esto conlleva los riesgos asociados para establecer las metodologías de protección, como lo vimos el día de ayer. Entonces, también este convenio 108 estableció ya prácticamente la preliminar que nosotros tenemos de los principios del tratamiento de los datos personales. Nuestra legislación actual recoge 13 principios, de los cuales prácticamente vemos acá totalmente repartidos porque se relacionan a cada uno de ellos. En el actual Reglamento General de Protección de Datos Europeo existen actualmente 8 principios, pero son derivados de lo mismo. Entonces, entre estos principios que estableció el convenio, tenemos la obtención y tratamiento leal y legítimo, que esto va con el principio de licitud y de lealtad, o sea que nosotros tenemos de nuestra legislación, que lo que busca es que prácticamente la información que está siendo recabada no solamente esté con sujeción a la norma, sino que además esté acorde a la moral y a las buenas costumbres que son aceptadas por la sociedad. Las finalidades deben estar debidamente determinadas y esclarecidas. Aquí tenemos no solamente el principio de finalidad, sino también de transparencia, porque lo que se busca es comunicar al titular qué estamos haciendo con su información y para qué nos sirve, de tal manera que sea comprensible para él mismo y no haya lugar a falsas o erróneas interpretaciones. Está también el principio de pertinencia y de minimización. O sea, prácticamente los datos no pueden, tienen que ser los necesarios para cumplir dicha finalidad, no pueden excederse de lo necesario. O sea, yo no puedo pedir información de más para asegurarme que estoy tratando con determinada persona si es que eso no cumple con mi finalidad. Entonces, por eso es importante que la información sea proporcional y pertinente. También nos habla de la exactitud de los datos personales, que ese también es otro principio. O sea, prácticamente los datos deben ser veraces de tal manera que incluso por el principio de responsabilidad proactiva, que también lo vimos ayer, el responsable del encargado tiene que asegurarse que la información que el titular le ha proporcionado adecuadamente es aquella que corresponde a su realidad. Caso contrario, esto puede también ser sujeto no solo de perjuicios para el propio titular, sino también objeto de sanciones para el responsable o el encargado. Y de tal manera, este principio de responsabilidad va de la mano también con el principio de eh, em, con el principio pro titular que está establecido en nuestra legislación. Y eso es sumamente importante porque el principio pro titular, que es lo que dice que en caso de aplicación, en caso de duda en cuanto a la aplicación de la normativa en datos personales, esto siempre va a favorecer al titular. Entonces, por eso es importante que el responsable, el encargado, se aseguren que la información que han obtenido sea aquella real y verídica para evitarse cualquier tipo de inconvenientes. También tenemos el principio de conservación limitada, como se le llamó aquí en este convenio, pero prácticamente es el principio de conservación que está también en nuestra legislación y en el Reglamento de Protección de Datos Europeo. Esto implica que los datos cumplen un ciclo de vida, de tal manera que no pueden estar resguardados por eternas memorias por parte del responsable o el encargado. Este ciclo de vida es lo que ellos mismos han establecido para cumplir la finalidad determinada, o salvo que exista alguna obligación legal de conservarlos, que eso también debe comunicarse al titular. Y está también el principio de establecer las medidas de seguridad necesarias para poder resguardar la información contra cualquier tipo de incidente, como lo vimos ayer. Adelante, Diego, por favor. Doctor, perdóneme la interrupción, pero me generó una duda. En el momento en el que Ujú. usted manifiesta que es responsabilidad del responsable y del encargado el verificar que la información dada por el titular sea la correcta, ya en términos prácticos se complica. A ver, yo le Ujú. digo, como ejemplo, ¿no es cierto? Yo accedo a una página, me pide que acepte las políticas de privacidad y, a ver, generalmente o muy comúnmente, yo no tengo correo electrónico, pongo el de mi hija o me invento el correo con tal, con la intención de dar un paso adelante a mi intención de obtener el servicio. ¿Hasta qué punto puedo yo responsabilizarme o responsabilizarse o ser responsable, perdón, que redunde, el responsable y el encargado de la información? O vamos más allá, ilícita o de forma dolosa que la entregue el titular a través del ingreso de la información.
Ya, correcto, Diego. Esa es una excelente pregunta y más bien muchísimas gracias. Sí, de hecho, esa es una de las peculiaridades que también han manifestado algunas personas porque cómo, hasta qué punto en realidad llega el grado de responsabilidad por la información que el titular les proporciona, porque también hay un principio de buena fe para todos los actos que se están ejerciendo. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer y a partir de la experiencia europea? Una vez que captan la información, lo que hacen es una retroalimentación para contactarse con el titular y asegurarse de que la información es totalmente verídica y eso es lo que proceden a registrarlo como una manera de corroborar y también documentar que efectivamente están contando con la información que corresponde a un determinado titular. Entonces, esto ya tiene más de cuestiones prácticas que legislativas y eso también es un arma de doble filo también porque como tú bien digo estás manifestando, hay titulares que pueden proporcionar información de manera dolosa y eso no va a ser posible realizar la corroboración respectiva. Entonces debemos recordar, y por eso nuevamente recalco en el principio de protitular, al final la ley siempre va a favorecerlo. Entonces, y si nosotros nos fijamos, la ley de hecho prácticamente está para favorecer al titular, de tal manera que las sanciones siempre van a recaer en el responsable o en el encargado. Entonces, por eso le toca implementar las medidas adecuadas para asegurarse que la información que tiene determinada persona es real, a tal punto que si nosotros nos vamos a ejercer el derecho de rectificación o actualización que también está establecido en nuestra legislación, hay dos maneras de que se lo puede realizar y una de ellas es de manera indirecta por parte del responsable o del encargado, de tal manera que si es que obtiene información que de alguna manera se asocia a su titular, pero conforme su base de datos no está prácticamente, o sea, o sea, hay una discordancia entre la información que tiene, está en la potestad de corroborar que efectivamente hay una actualización o si es que lo que tiene en su base de datos es en realidad lo correcto. ¿Ya? Pero es ya una cuestión de procedimientos que el responsable encargado haya establecido para el efecto y de esa manera poder corroborar dicha información. Por eso es importante y como lo vimos ayer, dentro de la organización de las medidas tanto técnicas como jurídicas y organizativas, debe establecer este tipo de procedimientos para asegurarse que tiene información verídica. Entonces, es ya más una cuestión práctica que regulatoria. Bien, correcto. Sí, veo tal vez una pregunta en el chat. Ah, ya, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, tal vez otra pregunta o comentario. ¿No? Perfecto. Entonces, esos son los principios que se ven. Sí, adelante. Perdón, ¿No? doctor, más o menos para la cuestión de la obtención legal de los datos biométricos, ¿cómo es la cuestión esta cuando realizan la obtención de rostros con inteligencia artificial? Porque eso todavía no está ni tan regulado ni nada por el estilo. ¿Y qué implicaciones sería esto da para la empresa que hace el tratamiento, o sea, el encargo de esta información? Ya, correcto, Francisco, es una excelente pregunta y muchísimas gracias. Sí, en este tema de los datos biométricos, de hecho, la superintendencia ya tiene que establecer normativa secundaria porque ya estamos hablando de información que es sumamente delicada, porque ya tenemos aspectos fisiológicos de una persona que prácticamente son imposibles de duplicar, o sea, no pueden ni siquiera falsificarse, pero eso se presta más bien para una suplantación. Entonces, al momento que se capta información biométrica, tiene que existir la debida seguridad y salvaguarda de que eso no va a caer en malas manos. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá a nivel nacional? Prácticamente nuestra información biométrica está regada en diversas instituciones y solamente vamos por el hecho de que hay una regulación de la Superintendencia de Compañías con respecto de los nombramientos de gerente general que piden hasta el código dactilar, que yo no le veo ni razón para que soliciten eso y eso está incumpliendo con el principio de minimización. Entonces, solamente con esa cuestión ya tenemos un riesgo latente. Ni se diga con lo que acabas de mencionar, con la lectura del rostro, la lectura del iris también, que hay una empresa que está inclusive vendiendo criptoactivos, el de WorldCoin, que está realizando esa gestión para el análisis supuestamente para garantizar la identidad digital, pero no está prácticamente teniendo las medidas de seguridad apropiadas, ni siquiera las ha demostrado, que por eso en algunos países ya se ha suspendido también el tratamiento que está realizando esta empresa. Pero sin embargo, la información que ha captado prácticamente ya tiene un riesgo totalmente latente. Entonces, ¿qué es lo que ha establecido la Unión Europea, al menos a través de la Agencia Española de Protección de Datos? Han establecido procedimientos para poder
realizar un tratamiento adecuado cuando se trata de información biométrica. E inclusive han realizado y han estipulado que el consentimiento es insuficiente para poder solicitar ese tipo de información y que es necesario que cumpla una finalidad debidamente establecida para poder obtenerla. Una de estas finalidades que pueden ser consideradas lícitas es, por ejemplo, para el control de accesos, para información confidencial. Entonces, en ese aspecto fundamental, ahí sí estaría justificada la información biométrica porque ya con el control de accesos hay inclusive un acceso por privilegios y eso permite identificar quiénes son las personas que definitivamente están autorizadas para controlar determinada información. Entonces ahí sí tenemos una finalidad lícita que va con el tema de los datos biométricos. Pero para las demás, que inclusive esto se lo hace a nivel laboral justamente para captar el ingreso y salida, ya lo han descartado inclusive por los peligros que eso representa. Me voy a extender un poco más para compartir igual una resolución que sacó la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que fue el caso de un gimnasio que tiene sus asociados que prácticamente acudían, tienen su tarjeta de identificación y eso les permitían los accesos. ¿Qué es lo que sucedió? Decidieron implementar igual un sistema de acceso biométrico en el cual se le escaneaba su huella dactilar. Entonces eso habían comunicado a todos los socios y que iban a realizar los cambios y actualizaciones respectivas. Pero resulta que una de las personas asociadas no estaba de acuerdo con ese procedimiento porque vulneraba su derecho de protección de datos personales. Entonces, a pesar de haber realizado la solicitud respectiva al gimnasio, esta fue negada. ¿Qué es lo que hizo? Acudió ante la Agencia de Española de Protección de Datos Personales con el reclamo respectivo porque había una infracción inclusive a su tema de privacidad y específicamente por el tema de los datos fisiológicos que se estaban captando porque no había una base legítima que pueda justificarlo. La agencia española le dio la razón, o sea, de tal manera que incluso consideraron que la manera en que el gimnasio estaba comunicando cómo iban a realizar la actualización de los sistemas ni siquiera estaba prestándose con el principio de transparencia, o sea, solamente habían puesto carteles en sitios estratégicos como para comunicar, pero ni siquiera realizaron un proceso de cómo se iban a asegurar los datos, qué se iba a captar, prácticamente cómo iba a estandarizarse todo el procedimiento, qué medidas de seguridad iban a tener para el resguardo de la información. Entonces, por esa razón, lo aceptaron y el gimnasio prácticamente tuvo que dar marcha atrás con ese tipo de medidas de acceso que habían establecido. Entonces, vemos cómo las repercusiones son sumamente fuertes, a tal punto que en pandemia empezaron a surgir casos de personas que tenían cuentas abiertas a nivel bancario en países que eran considerados paraísos fiscales como Hong Kong, Islas Caimán, y ni siquiera se movieron de su hogar. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque lograron acceder a una base de datos que tenía sus datos biométricos y eso es lo que les permitió prácticamente a los ciberdelincuentes poder utilizar y suplantar su identidad. Entonces, por eso en estas cuestiones sí es sumamente importante y además delicado el obtener ese tipo de información. Entonces, veamos cómo va desarrollándose a nivel país para que ya se puedan establecer medidas sumamente importantes. Solamente es cuestión de reflexionar. Nuestra cédula de identidad ya tiene información que nos puede vincular y que además nos puede comprometer. Y eso nos piden a diestra y siniestra solamente para el ingreso a una determinada localidad. Entonces, eso también es una práctica que allá en la Unión Europea se ha considerado hasta prohibido. Entonces, sí hay mucho por hacer todavía en este tema de la protección de datos personales. Sí, tal vez no sé si ahí puedo responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Listo, muchas gracias también. Entonces, esos son los principios que están establecidos en este convenio y que los tenemos también en la actualidad en nuestra legislación y que son sacados del GDPR. Entonces, ¿cuáles son las garantías que también se establecieron para el tratamiento automatizado de los datos personales? Primero, el derecho que tienen los titulares de conocer la existencia de ficheros, que como lo vimos anteriormente, en qué categoría les pusieron su información y para qué la están utilizando, o sea, de tal manera que eso les permite saber cómo están administrando la misma. También el poder ejercer los derechos ARCO, tanto el de acceder a la información, la rectificación respectiva, inclusive la eliminación y oponerse al tratamiento automatizado de datos personales de tal manera que pueda ser una persona humana la que los administre. También deben establecerse los mecanismos de tutela efectiva para que en caso de cualquier
brecha que pueda suceder a los derechos fundamentales, entonces automáticamente se pueden activar estos procesos. Y además debe existir una protección reforzada para los datos sensibles, porque estos, como vimos también, producen efectos discriminatorios y que además pueden tener una repercusión de carácter social. Entonces, por eso es importante que inclusive en el caso de la información sensible, guarde principios de confidencialidad de tal manera que estos estén debidamente resguardados y se evite un daño mayor a los derechos e intereses del titular. Entonces, ¿qué es lo que establece el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos Personales en la Unión Europea? Entonces, ellos establecen que el tratamiento automatizado solo puede estar autorizado en los siguientes casos. Es decir, aquí hay unas cuestiones que deben cumplirse para que de esa manera este derecho pueda ser ejercido a cabalidad. Entonces, lo primero, la decisión basada en el algoritmo prácticamente tiene que ser para celebrar un contrato con una persona que, entonces prácticamente estamos hablando del típico caso de una solicitud de crédito en línea, o sea, se están procesando esos datos para poder analizar el perfil de una persona y saber cuál es su nivel de riesgo de crediticio, de tal manera que esto va a permitir, inclusive con el criterio de los analistas financieros, saber hasta qué monto se le puede otorgar, por qué tiempo, establecer la tabla de amortización, entre otras cuestiones. Otra de las circunstancias es en cuanto a las legislaciones dentro de la Unión Europea permitan el uso de todos estos sistemas o algoritmos, pero estableciendo las garantías adecuadas para poder proteger la información de las personas, así como también sus derechos y libertades fundamentales, de tal manera que esto también no sea objeto para poder utilizarlo en contravención de otro tipo de normas, como por ejemplo la evasión tributaria. También hay algunas cuestiones en las que se da el consentimiento por parte del titular para poder someterse a un tratamiento automatizado de sus datos personales. Entonces, si es que se le ha dado el derecho de información correspondiente y el titular da su consentimiento para poder utilizar decisiones automatizadas para el tratamiento de sus datos personales, entonces automáticamente ya se lo considera legítimo, pero también siempre y cuando existan los resguardos respectivos. Pero también deben existir consideraciones adicionales. Además de proteger los derechos y libertades fundamentales, además de los intereses de los titulares, prácticamente se le debe informar cómo se va a llevar a cabo este procedimiento y las posibles consecuencias en caso de una brecha de seguridad, de tal manera que incluso debe tener la posibilidad de exigir que se dé la intervención humana en determinados casos para que se pueda conocer cuál es el punto de vista que tiene una persona que está por detrás del tratamiento para los casos correspondientes, de tal manera que eso inclusive le va a dar el derecho para poder impugnar la decisión en caso de que el titular no esté de acuerdo. Entonces vemos cómo aquí hay elementos que son sumamente importantes para consideración y que de esa manera pueda ejercerse este tipo de tratamiento automatizado con los datos personales. Entonces, adicionalmente, se debe prestar mucha atención si es que existen categorías especiales de datos personales que el responsable del encargado ha establecido para el efecto. Entonces, de tal manera que inclusive deben tomarse consideraciones adicionales, que entre ellos es en el caso del consentimiento explícito, que esto sucede con los datos sensibles. Entonces, si existe, por ejemplo, en los casos de salud, un tema para poder analizar médicamente, digamos, una persona tiene una patología que es sumamente extraña y requiere un estudio totalmente pormenorizado. Y para eso han establecido justamente mecanismos informáticos para poder realizar los análisis y estudios respectivos, pero además esa información quieren utilizarla para poder estipular en un artículo académico que permite el análisis de esta patología peculiar, es necesario el consentimiento del titular. De tal manera que aquí vemos que esta información sensible puede tener repercusiones incluso no solamente en su medio social, sino además en su reputación y en cuestiones inclusive psicológicas. Aquí un caso interesante que me compartió con uno de mis estudiantes en la maestría fue el siguiente. Justo en una universidad pública donde los estudiantes de medicina hacen las prácticas para poder graduarse de médicos, habían tenido un caso particular de un paciente que tuvo una patología sumamente peculiar. Entonces realizaron ese procedimiento, estuvieron analizándolo y les llamó sumamente la atención. Entonces, estos estudiantes en grupo decidieron hacer una publicación de carácter científico para explicar esta patología. Entonces, inclusive recolectaron las fotos, realizaron los estudios y al final la publicación salió.
Pero ¿qué fue lo que sucedió? El titular se percató de esa publicación porque inclusive los rasgos físicos donde estaban expuestas las fotografías lo podían identificar de una manera clara y eso estaba afectando sus intereses personales. Al final tuvo que realizar una acción de protección contra contra el hospital público porque sin su consentimiento revelaron esta patología y además ni siquiera le comunicaron que iban a ser un objeto de un estudio para una revista científica. Y al final le dieron la razón por el hecho de que se iba a dar un posible perjuicio a su imagen, a su integridad, tanto personal como psíquica. Entonces, por eso es importante que en esas circunstancias se dé y se explique para qué necesitan recabar el consentimiento. También, en caso de que existan razones de interés público que sean importantes para la legislación a nivel europeo, es necesario también contar no solamente con el consentimiento, sino también con consideraciones adicionales, como es el caso, por ejemplo, de captar noticias que tienen relación con políticos, especialmente, digamos, legisladores. Como es un interés público, es necesario saber exactamente qué es lo que están realizando, cómo están actuando y si efectivamente hay un interés de por medio que es de carácter social para saber exactamente cómo están sobrellevando y si es que no hay un desvío de fondos públicos, casos de corrupción, entre otras cuestiones. Entonces ahí automáticamente se puede someter a este tema de decisión automatizada. Pero en el caso de los menores de edad, ahí automáticamente debe tener una protección sumamente especial porque representan un grupo vulnerable de la sociedad, tal como también lo establece nuestra Constitución, porque los efectos jurídicos que puede provocar el tratamiento de decisiones automatizadas con respecto de menores de edad puede ser también perjudicial, además de lo que se pueden someter inclusive al tema de solamente redes sociales, entre otras cuestiones. Entonces, por esa razón, inclusive plataformas como Meta han tenido que prácticamente cambiar sus políticas de seguridad para poder garantizar que los menores de edad que tienen acceso a sus redes sociales tengan la debida protección porque ya han sido objeto de varias circunstancias ilícitas, desde ciberacoso, bullying, sexualización, entre otras cuestiones. Entonces, todos estos elementos adicionales son los que también la normativa europea toma en consideración para el tratamiento automatizado. Entonces, también hablan del tema de los flujos transfronterizos, porque aquí, como en el tema de la Unión Europea, se está manejando justamente un tema de globalización y de vinculación de territorios, entonces las normas comunitarias tienen un peso sumamente importante a nivel territorial. Entonces, ahí lo que buscaban era también facilitar la libre circulación de los datos de tal manera que no puedan existir temas burocráticos como la competencia a través de justicia ordinaria, entre otras cuestiones. También lo que se buscó es establecer cierto tipo de restricciones para que de esa manera la información no esté solamente circulando de una manera libre, sino también de manera responsable y que pueda ser utilizada adecuadamente. Además de establecer mecanismos de cooperación entre estados para el tratamiento adecuado de la información. Entonces, dentro de esto, vemos que para recapitular, según el Reglamento General de Protección de Datos Europeo que tenemos actualmente, ¿qué es lo que exige al respecto para las decisiones automatizadas? Primero, que existe intervención humana, de tal manera que si hay algo que me generó un perjuicio, es necesario que se cuente con el punto de vista y el análisis de una persona para poder verificar si esa decisión efectivamente ha sido debidamente programada conforme a los estándares de seguridad y además con la finalidad de los datos recabados, o caso contrario, entonces el ser humano es quien tiene la última palabra para poder realizar las modificaciones respectivas al respecto. Tiene que expresar también su punto de vista y esto le da la facultad para poder impugnar las decisiones. Tiene que recibir una explicación clara de la decisión que el medio informático automatizado ha señalado para el efecto y además de comprender con qué criterios se han realizado. Es importante también identificar posibles sesgos porque a veces ciertas aplicaciones, y ni se diga ahora de inteligencia artificial, pueden propagar este tema de los sesgos humanos y no solamente pueden causar discriminación, sino también perjuicios. Entonces, por eso es importante que ante este tipo de decisiones que son injustas existan los mecanismos de tutela efectiva. Entonces, entre diversos tratamientos que tenemos están, por ejemplo, sistemas de puntuación crediticia, que eso es lo que nos permite evaluar el historial crediticio de una determinada persona y saber hasta qué punto se le puede otorgar un crédito. Están los sistemas de predicción de riesgos judiciales también, o sea, esto se utiliza para analizar exactamente cómo se va a dar un determinado caso siempre y cuando se cuente con toda la información completa al respecto. También se han dado procesos de selección de candidatos para contratarlos en una determinada organización y esto también tiene que guardar
salvaguardar estándares necesarios y además de la correcta aplicación y garantías a los derechos fundamentales, porque esto también puede prestarse para discriminación. Pero ¿cuáles son los desafíos que hasta el día de hoy se presentan y que también lo han establecido a través de esta convención? Primero, cómo explicar cuando las decisiones son complejas, es decir, si es que se ha automatizado de tal manera que eso no permita corroborar cómo ha tratado un sistema una determinada decisión, entonces eso automáticamente se lo descarta, inclusive está por principio constitucional, entonces eso inclusive ha conllevado a que determinados sistemas tengan que darse de baja. Hay inclusive complejidades técnicas de los algoritmos que eso inclusive puede conllevar a que se den resultados que por más del entrenamiento que haya sido arrojado y estandarizado, puede no ser efectivo y eso puede provocar igual otro tipo de perjuicios. También está el riesgo de explicaciones demasiado superficiales, que es lo que suele suceder con algunas aplicaciones chatbot cuando entramos a determinados sitios web, que eso a la larga, en vez de informar, provoca todo lo contrario. Está nuevamente el tema de la discriminación, tanto directa como indirecta, y también el usar datos aparentemente neutrales, pero que de alguna manera tienen características sensibles. Por ejemplo, en los códigos postales en esa época utilizaban inclusive imágenes respecto a determinados grupos étnicos. Entonces, eso prácticamente ya denotaba características sensibles y eso podía prestarse también a discriminación. Entonces, por ese motivo ya hay algunas cuestiones que se están dejando de lado para evitar esa superficialidad y que puede prestarse a discriminación. Entonces, ¿qué estrategias de protección han sido establecidas y qué te las tenemos hasta el día de hoy? Primero, en el derecho de acceso nos permite solicitar explicaciones detalladas de cuál es el procedimiento que se llevan a cabo a través de decisiones automatizadas. Esto también le permite al titular el cuestionar si efectivamente hay una decisión automatizada o ya de por sí dicha decisión está sesgada. También permite exigir la revisión humana de dicha decisión para corroborar que sigue los lineamientos y cumple con la finalidad de los datos personales o si efectivamente hay una distorsión al respecto. También debe aplicarse los derechos de arco y también con la sujeción de los derechos fundamentales. No se deben aceptar decisiones que son catalogadas como neutrales porque eso a la larga se presta para romper los principios de imparcialidad y puede haber afectación directa a determinadas personas o de determinados grupos. Hay que entender también que no todo, como bien les mencioné el día de ayer, no todos los sistemas son perfectos, o sea, siempre van a tener algún tipo de falencia y eso también puede provocar diversos perjuicios, que por eso es importante evaluar el impacto que esto puede provocar para determinadas decisiones y eso es importante para que se regulen los principios de transparencia. Entonces, eso en cuanto al convenio 108 y también con los estándares que establece actualmente el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Nosotros en el artículo 20 de nuestra legislación tenemos también el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, pero nosotros tenemos una peculiaridad que al momento que lo hace diferente al Reglamento General de Protección de Datos Personales europeo y que además ha despertado bastante controversia. Entonces, aquí explica que es el derecho a no ser sometido única o parcialmente por algoritmos sin intervención humana. Solamente el hecho de que hayan agregado o parcialmente ya tenemos una connotación totalmente distinta a lo que acabamos de ver con relación a lo que sucede en el campo europeo. Entonces, pero antes de explicar cuáles son las connotaciones, qué es lo que establece nuestra legislación al respecto para aplicar este derecho. Primero, que se deben solicitar explicaciones que provoquen afectación a los derechos fundamentales en caso de que exista alguna cuestión en particular que menoscabe estos derechos. Y esto permite inclusive al responsable encargado presentar las observaciones sobre dicha decisión. También se puede solicitar, ya si es que los casos son totalmente atípicos y sumamente fuertes en cuanto a la afectación de los derechos fundamentales, los criterios de valoración de los algoritmos de los distintos sistemas, de tal manera que eso nos va a permitir saber de manera detallada a través de auditorías informáticas si es que están cumpliéndose con los estándares y con el debido entrenamiento y programación al respecto. También, inclusive, se puede solicitar cuál es la fuente de la información que fue utilizada para la decisión automatizada, ya que puede también existir una fuente híbrida, por así decirlo, que puede haberse obtenido por parte de directa del titular, pero también pudo haber sido alimentado indirectamente a través de cómo trabaja el algoritmo determinado, como por ejemplo los temas de geolocalización. Entonces, eso es lo que le va a permitir
también cuestionar al titular con respecto de hasta qué punto en realidad se está respetando su derecho de protección de datos personales y eso es lo que le va a permitir impugnar dicha decisión. Ahora, hay cuestiones en las que no son aplicables, como por ejemplo si es que es necesario para la celebración de contrato, porque aquí ya tenemos estipulaciones que son ley para las partes y por lo tanto deben someterse ya a otro tipo de principios y puede haber inclusive alguna cuestión normativa adicional que no lo permite. Entonces, por lo tanto, aquí en este caso no es aplicable. Tampoco es aplicable si es que la ley de por sí lo permite, o sea, de tal manera que si es que ya hay una obligación legal, entonces automáticamente ya eh, no, o sea, prácticamente se tiene que someter, pero siempre y cuando existan todas las medidas regulatorias y también de protección respectivas. Si es que existe igual el consentimiento explícito por parte del titular, entonces ahí ya no hay nada que hacer porque al final de cuentas o sea, está al tanto y se entiende que ha sido debidamente informado, entonces por lo tanto consintió a que pueda realizarse una decisión automatizada. Pero lo más importante es que no debe existir una grave afectación a los derechos sin menoscabo de las cuestiones anteriores. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son las implicaciones de que se dé una decisión automatizada total respecto de una decisión automatizada parcial? En el caso de una decisión automatizada total, entonces, por poner un ejemplo, en el caso del historial crediticio, que prácticamente es uno de los que nos va a permitir entender cuál es el contexto de cómo lo planteaban esta norma, si una persona decide automáticamente a una persona un crédito, si es que el algoritmo detecta una irregularidad o algo que no le cuadra o que rompe los patrones, automáticamente va a ser denegado sin intervención humana. Entonces, este tipo de decisiones son las que están prohibidas inclusive en el reglamento europeo, de tal manera que si existe una denegación de manera automatizada, se le tiene que explicar el por qué al titular, de tal manera que incluso eso es lo que puede ser impugnado y puede ser sujeto de verificación y de revisión, de tal manera que si hubo algún error en el sistema o automáticamente hay parámetros que sí le pueden permitir obtener un crédito, entonces automáticamente la institución bancaria puede proceder a otorgarlo. Entonces, por esa razón, es importante que cuando existan este tipo de decisiones automatizadas totales, se den la verificación respectiva para que no sea tentatorio contra los derechos de las personas, o sea, de tal manera que esto no provoque una injusticia y una discriminación. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hay decisiones automatizadas en una persona y otros factores como puede ser edad, fuente de ingresos mensuales, qué tipo de bienes tiene, entre otras cuestiones? Y eso es lo que le va a permitir calcular un porcentaje y le va a catalogar un cierto nivel de riesgo. Pero ¿qué es lo que sucede? A la par, un analista humano va a utilizar el puntaje reflejado por la decisión automatizada por el medio informático y lo va a tomar como referencia para la decisión final de conceder o no el crédito. Entonces aquí ya vemos un doble sesgo, el sesgo provocado por el medio informático y el sesgo humano que se va a guiar por la decisión que ha sido reflejada. Entonces vemos que aquí no se va a aplicar del todo una sana crítica, por así decirlo, para el otorgamiento de un crédito determinado. Entonces, esta decisión parcial automatizada va a poder identificar cierto tipo de patrones que puedan reforzar estereotipos o perjuicios, de tal manera que esto va a llevar no solamente a la discriminación de ciertos grupos o personas, sino también a violentar sus derechos fundamentales, y esto es lo que va a provocar una falta de transparencia total, porque al final el algoritmo no va a tomar decisiones que estén debidamente claras y además el poder del titular para tratar de entender cómo fue realizada dicha decisión va a romper con el principio de transparencia y también con el de imparcialidad, porque a la larga el ser humano que está por detrás se va a alimentar de este tipo de parámetros para poder ratificar este tipo de decisiones. Entonces, esto es lo que va a provocar una mayor dificultad a la hora de realizar una impugnación. Entonces, por eso también ha despertado bastante controversia la manera en que fue redactada la norma en nuestro caso, porque en el primero, que es el panorama que se presenta a través del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, es totalmente impugnable, o sea, de tal manera que si y se le dejó toda la decisión al algoritmo, entonces eso podemos impugnarlo, hay un humano que lo va a revisar y con eso se puede inclusive descartar y puede de alguna manera garantizar el debido ejercicio de los derechos y la tutela efectiva.
Pero en el caso de una decisión automatizada parcial, más bien va a reforzar el sesgo y el ser humano simplemente lo va a utilizar como una fuente para poder ratificar dicha decisión. Y eso es lo que puede llevar a un mayor perjuicio de las personas. Entonces ahí vemos cómo los efectos para nuestra legislación son totalmente distintos y eso más bien va a agravar más la circunstancia. Entonces, Disculpe, tal hay vez hasta una aquí algún... consulta. Sí, Sí, disculpe adelante. una pregunta. En tema de lo que estaba diciendo de lo automatizado, de lo que puede ser aprobado o negado un crédito, ¿eso aplicaría, por ejemplo, para los créditos digitales? Sí, también Porque aplicaría. eso aplicaría para ellos porque ingresan toda la información y les sale ahí si fue aprobado y negado. Pero la aprobación o la negación es en función a la información que el mismo titular ingrese para que le hagan bueno, y el algoritmo analiza en el sentido de los parámetros que pongan cada una de las condiciones para la aprobación o negación de un crédito. Ahí como para que no se vea vulnerado, que es recomendable que igual les llegue un mensaje automatizado donde se le indique de que se puede acercar a la institución financiera para que sea analizado su historial o su requerimiento del crédito con el fin de no violentar ningún derecho, ningún principio de la persona que quiere acceder a ese crédito o obligación. Sí, muchísimas gracias por tu pregunta. Y sí, de hecho sería una de las medidas de responsabilidad proactiva justamente para garantizar que están efectuando el debido respeto a los derechos fundamentales de la persona, porque mientras más información de sustento tenga el responsable o el encargado para poder ratificar la decisión automatizada, es mucho mejor porque eso les va a dar la seguridad, ya que han estado cumpliendo con todos los estándares, no solo normativos, sino también internos que han establecido para el efecto. Entonces, por eso siempre es importante que cuando se den este tipo de cuestiones tecnológicas, se dé también un acercamiento con el titular para de esa manera, no solamente para fines comunicativos o de transparencia, sino también para verificar su situación como tal, porque a veces también suele suceder, inclusive como fin malicioso o temerario, algunos titulares proporcionan información falsa y eso después va provocando problemas, después sujeto de delitos y a la larga, o sea, la institución es la que puede terminar siendo perjudicada. Entonces, inclusive hasta con esa finalidad para poder ratificar no solo quién es la persona titular que está siendo objeto del crédito, sino también para garantizar que efectivamente el nivel de riesgo con el cual ha sido calificado corresponde. Entonces, son medidas adicionales de responsabilidad proactiva que son necesarios que tenga, inclusive para cumplir no solamente con la finalidad de protección de datos personales, sino también con el mismo giro de negocio que tiene la institución. ¿Mm? Listo. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? ¿No? Listo. Entonces, para seguir avanzando con este tema de las decisiones automatizadas, vamos a hablar un poco ya de tema de inteligencia artificial, que es algo que ya está en boga desde hace muchos años atrás y además, o sea, ya lo tenemos en la palma de la mano a tal punto que en la actualidad ya se está hablando no solamente de cómo aplicarla, sino que ya hay países como el nuestro inclusive que están presentando proyectos de iniciativas normativas con la finalidad de que se dé no solamente una debida utilización, sino también la gestión de estas herramientas y de esa manera no solo puedan cumplir las finalidades que han sido establecidas para el efecto, sino que además pueda ser evaluado, sea objeto también de auditorías por principios de transparencia y poder garantizar también los derechos fundamentales y medir los niveles de impacto de acuerdo a las decisiones que puedan desplegar para el efecto. Entonces, entre los aspectos negativos que se dan inclusive para el tema de protección de datos personales, la IA ha agravado cierto tipo de circunstancias, como por ejemplo el atentar con el tema de la identidad digital, que como vamos a ver a continuación, ahora ya es mucho más sencillo poder suplantar la identidad de las personas y utilizar inclusive la información de las mismas para fines que no son totalmente lícitos. Entonces también la IA ha permitido, si bien optimizar la elaboración de los perfiles de comportamiento, esto de alguna manera también puede estar ligado con los sesgos con los que pueda ser alimentado y a la larga también puede no beneficiar a determinados grupos minoritarios. Entonces también esto conlleva a que las decisiones automatizadas puedan discriminar a determinados tipos de personas. Por eso es importante que se dé el control respectivo de los algoritmos para que de esa manera pueda responder no solamente a un tema de protección de datos personales, sino que además pueda garantizar los derechos fundamentales. Y también gracias a la inteligencia artificial
se han explotado otro tipo de vulnerabilidades con respecto de ciberseguridad y esto también ha agravado la situación en lo que tiene que ver con datos personales. Aquí tenemos la cuestión de lo que se conoce como los famosos deepfakes, que son aplicaciones de inteligencia artificial que lo que sirven es para manipular por estos medios algunas características físicas de una persona, como es el rostro, la voz, inclusive la manera de mimetizar cómo se expresa a través de videos o de audios. Entonces, de tal manera que lo que esto sirve es para tratar de crear un realismo lo más cercano posible de la actuación que tiene una determinada persona. Entonces, en principio, estos tipos de aplicaciones eran utilizados con fines artísticos, de tal manera que esto permitía para determinadas tramas de algunas películas poder envejecer a un determinado actor para que de esa manera pueda responder a lo que estaba sucediendo en el transcurso de la trama. Pero estas aplicaciones de inteligencia artificial han avanzado bastante que ya han sido utilizados para fines que no son tan lícitos del todo. Entonces, entre diversos tipos que tenemos están los cambios de cara, los face swaps, que lo que buscan es en determinados videos se van alterando los rostros de las facciones de una persona por la de otra, de tal manera que esto más bien lo que está causando no solamente es una suplantación de identidad, sino también una alteración al derecho de la imagen y también afectando el honor y la honra que también están garantizados en nuestra Constitución. También se dan los cambios de voz o los voice swaps, que lo que buscan es tratar de captar la voz de una persona para poder reemplazarla con otra. Entonces, si ustedes buscan inclusive en determinados videos, ya sea en TikTok, YouTube o en Instagram, ustedes van a encontrar que hay discursos que han sido realizados por personajes ilustres como presidentes o empresarios, pero que a través de este tipo de aplicaciones les cambian la voz y están diciendo otro tipo de cuestiones. Entonces, ahí ya prácticamente se lo usan a veces con fines de parodia, pero esta situación ya se ha vuelto alarmante porque ahora no solamente se reemplaza la voz, sino que ya han logrado la inteligencia artificial mimetizar la voz de una persona de tal manera que le permite también poder suplantarla y un discurso que parece lo más transparente posible, en realidad es muy falso y eso es lo que ha provocado diversos perjuicios. Adelante, Francisco, por favor. Doctor, una consulta. De la creación de una obra de arte por medio de inteligencia artificial, ¿a quién le pertenece netamente la obra? Ya, correcto, esa es una excelente pregunta y que todavía sigue siendo sujeto de debate. Lo que más está defendiendo es que si es que en la obra no hubo intervención humana, entonces automáticamente la autoría es de la inteligencia artificial. Entonces, es lo que ya inclusive en algunos textos e inclusive algunos académicos están defendiendo, porque al final de cuentas prácticamente la inteligencia artificial está vinculando y mimetizando diversos estilos con los cuales ha sido alimentado en su base de datos. Entonces, si es que no existe alguna intervención humana, entonces automáticamente es de la inteligencia artificial como tal, que incluso hay algunos que ya van más allá y establecen que la empresa que ha desarrollado el dicho sistema sería como el autor de la obra, pero eso ya es inclusive más controvertido porque al final la inteligencia artificial lo que está utilizando son los estilos de distintos artistas para tratar de captar el suyo propio. Pero también están otro tipo de cuestiones en las que se ayuda a través de obras digitales y si es que hay una coautoría entre una persona y un ser humano, entonces también se le da el crédito a la persona que está realizando dicha obra. Y en la creación, o sea, en la creación del prompt que yo ponga para hacer dentro dentro de cualquier aplicativo, netamente ya me extendería al dueño del prompt, más no a la inteligencia. Exactamente, porque verás, no es lo mismo, porque ahí también hay cuestiones de copyright como se establece, porque, por ejemplo, si tú le pides a una obra de arte que te utilice, digamos, el estilo de un autor, digamos, me invento, Alex Ross, que es un conocido pintor especialmente de historietas, automáticamente, claro, me va a desplegar el mismo estilo, que es característicamente realista, entre otras cuestiones. Y claro, o sea, el autor como tal va a tener todo el derecho de reclamarme de que se está utilizando el estilo de él para realizar imágenes que prácticamente no dio su consentimiento. Entonces, claro, ahí sí ya hay un tema de derechos de autor. Pero ahora, digamos que en el prompt a mí se me ocurre mezclar el estilo de Alex Ross con el de Pablo Picasso y agregarle algo de Leonardo da Vinci. Entonces ahí ya prácticamente me estoy inventando un estilo original
que de tal manera ahí ya no tendría, inclusive podría salir hasta una mezcolanza en la obra de arte. Pero ¿qué es lo que han realizado las organizaciones que desarrollan justamente los sistemas de inteligencia artificial? Y han establecido lineamientos para que de esa manera no exista afectación a los derechos de autor o de propiedad intelectual que están inmiscuidos no solamente en temas de obras de arte, sino también en textos académicos. Entonces, de esa manera es lo que han buscado para tratar de mitigar el riesgo. Pero, sin embargo, mientras uno juega con los sistemas de inteligencia artificial, puede dar ya para también hacer y sobrepasar justamente este tipo de restricciones. Gracias. Listo, muchas gracias también. Entonces, como les estaba comentando en el tema de las voces, automáticamente ya existen aplicaciones que pueden mimetizar la voz de una persona. Entonces, inclusive en Argentina, el fiscal de ciberdelitos, Lucas Moyano, ha establecido un estudio en el cual ha calculado que solamente son necesarios 30 segundos de una llamada telefónica para que una inteligencia artificial pueda clonar nuestra voz. Y de esa manera ya tenemos una suplantación de identidad que le permite ya a una persona con fines malintencionados realizar de las suyas, o sea, desde captación de dinero de manera ilegítima hasta inclusive el realizar secuestros a menores de edad, haciéndose pasar por sus padres o viceversa, entre otras cuestiones. Y también tenemos un asunto más grave que ya son los deepfakes de cuerpo entero, que aquí ya se manipula a través de inteligencia artificial el cuerpo entero de una persona y eso ha sido utilizado no solamente ya para fines de entretenimiento, sino ya para otros fines que son de carácter sexual y ha provocado perjuicios también, especialmente a las mujeres y ha creado también otras cuestiones como la actualización en temas de ingeniería social para realizar cuestiones de estafas a empresas. Entonces, vemos ahora ya otro tipo de matiz que está con el tema de la protección de datos personales con respecto de las decisiones automatizadas, porque ahora ya no estamos ante una aplicación que simplemente me va a tomar una decisión o a través de un bot que simplemente me va a proporcionar información. Ahora ya hay organizaciones e inclusive personas naturales que están implementando este tipo de sistemas para utilizar su imagen y de esa manera puedan realizar distintos tipos de actuaciones que a veces no van a responder del todo con el tema de la protección de datos personales. Entonces, los fines legítimos siempre van a ser el tema de entretenimiento o arte, educación, pero esto también se presta para otro tipo de circunstancias. Entonces, así que actualmente en las legislaciones del mundo, especialmente la europea, que ya tiene la ley de inteligencia artificial, la IA Act, ha sacado también esta normativa con un enfoque de riesgo similar al de la protección de datos personales, de tal manera que ha establecido 4 de artificial poder justamente limitarse y de esa manera tener una actuación en determinado mercado, porque la IA no solamente busca resguardar los derechos fundamentales y que esté concatenado con otro tipo de legislaciones como es el tema de la protección de datos personales, sino que también busca que estos sistemas puedan establecerse en los mercados europeos de una manera adecuada, que por esa razón no solamente se da un enfoque de gestión de riesgos, sino que también se realizan cuestiones como evaluación de conformidad, que se someten los sistemas a auditorías algorítmicas de tal manera que se pueda verificar que la información captada no solamente es real y además lícita, sino que también si tiene relación con información de determinados titulares, estas hayan contado con todos los mecanismos que el Reglamento General de Protección de Datos Europeo ha establecido para el efecto. Es por esa razón que en su momento, cuando ChatGPT ya estaba entrando en auge en Italia, fue suspendido su utilización porque no estaban claras las finalidades del tratamiento y exactamente cómo iba a resguardar la información de los datos personales y es que estaba cumpliendo con la normativa de la materia. De tal manera que OpenAI, que es la empresa desarrolladora y quien prácticamente tiene justamente el sistema a su cargo, tuvo que demostrar proactivamente que efectivamente el sistema está debidamente desarrollado y cuenta con todas las seguridades, de tal manera que han implementado inclusive otro tipo de mecanismos para evitar que la información personal y de carácter sensible sea objeto de alimentación de la inteligencia artificial.
Entonces, por eso, inclusive entre las recomendaciones que han dado, inclusive algunas organizaciones, jamás poner datos personales en tus sistemas, porque caso contrario, puede suscitarse algunos hechos que pueden no solamente agravar en el tema de la divulgación de dicha información, sino que además puede causar diversos perjuicios al respecto si es que esto está siendo utilizado para el desarrollo de otro tipo de aplicaciones o softwares que utilizan las organizaciones y que además van con el tema de la protección de datos personales. Entonces, entre los riesgos que han establecido está lo que se conoce como riesgo mínimo, que prácticamente hay poca o nula intervención humana y son aquellos sistemas que utilizan para filtrar distintos tipos de información, como por ejemplo en los correos electrónicos se filtran los correos no deseados para evitar los temas de phishing que tienen justamente estos enlaces que propagan los códigos maliciosos. Entonces, en el caso de protección de datos personales, esto también se configurarían en aquellos elementos de inteligencia artificial que van clasificando la información, o sea, de tal manera que van catalogando dentro de los ficheros de una forma adecuada, pero debidamente segura y que guarde los principios de confidencialidad. Sí, buenas Está también lo que noches. se conoce como riesgo. Sí, Sí, buenas noches. perdón. Una consulta. Ahí, bueno, quería consultarle cuáles serían los requerimientos mínimos de, por ejemplo, tenemos un software de análisis de datos. ¿Cuáles serían los requerimientos mínimos para cumplir con la protección de datos personales como software? O sea, Ya, temas de correcto. seguridad y, bueno, esos son los temas generales, ¿no? Pero usted ahorita acaba de decir que este sistema que desarrolló Open, em, OpenAI de ChatGPT, sí, sí. ya, entonces ellos ya cumplieron con el nivel de seguridad y demostraron que no tienen riesgo. ¿Cuáles serían los requerimientos mínimos para tener em, este cumplimiento en un tema de software específicamente, de análisis de Ya, datos? ya, correcto. Muchísimas gracias por su pregunta. Si nosotros queremos utilizar un software para justamente tener decisiones automatizadas con la información de los titulares, primero es necesario establecer cuál es la finalidad del tratamiento que yo voy a realizar de los titulares, o sea, qué datos personales yo estoy utilizando y con qué finalidad le estoy recopilando esa información. Teniendo clara la finalidad, entonces ahí se va ajustando el sistema para recabar la información que sea necesaria para su cumplimiento. Entonces, en la información y tiene que cumplir con todos los principios que establece nuestra ley. Entre ellos está el de minimización, el de proporcionalidad, el de lealtad y el de transparencia, o sea, de tal manera que esto me permita obtener la información de titular que sea adecuada a dicha finalidad. Una vez que ya tengo establecida dicha finalidad, entonces yo debo contar con los mecanismos de seguridad que permitan a ese software poder desarrollarse adecuadamente y en entornos seguros, o de tal manera que esto me permita no solamente una protección adecuada de los derechos de los titulares, sino que además va a cumplir con mi giro de negocio y eso va a permitir un adecuado, no solo nivel adecuado nivel de cumplimiento, sino que además el sistema está debidamente resguardado, ha sido debidamente probado y que efectivamente va de la mano con la normativa de protección de datos personales. Ahora también es necesario saber y hacer el análisis respectivo de dicho sistema, qué tipo de vulnerabilidades pueden suscitarse al respecto y qué amenazas pueden explotarlas, como vimos ayer. Eso es sumamente importante porque me va a permitir evaluar hasta qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir y cómo yo lo puedo de esa manera poder catalogarlo en caso de alguna incidencia de seguridad. Entonces eso es importante porque a la larga este tipo de sistemas no solamente van automatizando y perfilando información, sino que también la van resguardando y van conectándose con otro tipo de aplicaciones que utiliza una organización. Entonces vemos que todo eso también puede causar una incidencia que puede ser inclusive significativo, no solamente para el titular, sino para la organización como tal. Entonces, una vez realizado este tipo de pruebas y de gestiones, y si efectivamente hay la conformidad de que el sistema está cumpliendo con todo lo que yo necesito para la protección de datos personales, entonces automáticamente yo lo puedo desplegar. Pero ahí es importante que si es que se va a utilizar para su despliegue y para el recogimiento de información de titulares, sea debidamente comunicado que se está utilizando esta aplicación y que prácticamente cuenta con todas las seguridades al respecto y se le debe dar inclusive la potestad al titular de poder objetar su utilización, salvo que exista las excepciones como vimos anteriormente, como por ejemplo es necesario que cumpla con una obligación legal, esté establecido en un contrato o entre otras cuestiones. Y es más,
Si es que se va a captar información sensible, eso también debe estar debidamente categorizado y debe ser comunicado de manera explícita al titular. Eso entre los varios parámetros adicionales que puede determinar la organización, ya sea responsable o encargado, para poder desplegarlo adecuadamente. Sí, no sé, tal vez ahí puedo responder su pregunta. Sí, muchas gracias. Listo, muchas gracias también. Entonces, para continuar con el tema de los riesgos, justo les iba a comentar el tema de lo que han establecido que es el riesgo limitado o también el riesgo de la transparencia, porque aquí ya estamos hablando de una característica no solamente que es informativa, sino que ya puede tener cierta incidencia para que el titular pueda tomar las decisiones apropiadas. Entonces, dentro de los elementos que se han utilizado en temas de inteligencia artificial son los famosos chatbots de atención al cliente, o sea, de tal manera que proporcionan información, permiten de alguna manera desplegar algunas opciones para que de esa manera el titular pueda tomar cierto tipo de decisiones para un determinado producto o servicio. Ya de ahí tenemos los sistemas de alto riesgo, que estos ya merecen inclusive un análisis exhaustivo y que estén a conformidad no solamente con la normativa, sino también con los estándares de seguridad aceptados a nivel internacional. Entonces, dentro de estos sistemas de alto riesgo están los sistemas de identificación, las cámaras de vigilancia, de tal manera que esto también es otra manera en que se obtienen datos no solamente de carácter biométrico, como son las facciones faciales, sino también otro tipo de elementos que me permiten identificar y relacionar a un titular con respecto de sus actos o movimientos. Entonces, aquí también surgió una controversia al respecto de las cámaras de seguridad que estaban analizando el rendimiento laboral de sus trabajadores. Entonces, vemos que en estas cuestiones prácticamente debe respetarse también el derecho a la privacidad, de tal manera que estas incidencias igual pueden tener su riesgo significativo en lo que tiene que ver con datos personales, porque aquí ya no solamente estamos hablando de un análisis de información como tal, sino también de comportamientos que eso inclusive pueden agravar el tema de los derechos fundamentales con respecto a un determinado titular. Y por último, tenemos los que son catalogados como riesgos inaceptables, es decir, aquellos sistemas automatizados que automáticamente van a provocar un perjuicio inmediato hacia el titular. Entonces, aparte de los deepfakes que justamente se utilizan para alterar y manipular la información de los titulares, aquí están los famosos sistemas que automáticamente van a permitir el desarrollo de sesgos que van a causar discriminación, como es el caso de los sistemas que han sido utilizados en Estados Unidos para poder catalogar el nivel de reincidencia que puede cometer una determinada persona y lo pueden catalogar inclusive como individuos de alta peligrosidad. En estos casos ya han existido inclusive la evidencia de sesgos porque estos sistemas han sido utilizados con información predominante más de grupos minoritarios que de la población en general y eso ha causado su discriminación. Entonces vemos cómo todos estos elementos ya se están concatenando adicionalmente al tema de las decisiones automatizadas y ya tenemos otro tipo de efectos. Entonces por eso es importante que cualquier sistema que se utilice debe guardar conformidad con la norma, debe estar debidamente asegurado con todas las medidas técnicas, organizativas y organizacionales, entre otras cuestiones, para que de esa manera se dé cumplimiento también, además de la responsabilidad que le corresponde al responsable o al encargado. Esto en el panorama actual que nos encontramos en la actualidad. Y eso es todo lo que les puedo comentar al respecto de las decisiones automatizadas, que es uno de los tantos derechos ARCO que tenemos incorporado en la actualidad y ya vimos inclusive su incidencia hasta el nivel de actualización que se tiene al respecto. Entonces, no sé si tal vez tiene alguna pregunta o comentario adicional. No, un tema medio comentario y su criterio. Entendería que respecto de Ujú. las decisiones automatizadas, más allá de la determinación o la que está establecido en la ley, deberían o van a establecer una normativa secundaria, la superintendencia, para ir regularizando y tener medio el camino más firme respecto a lo que tenemos, porque hoy tenemos generalidades, ¿no es cierto? Ujú. O basado sobre el reglamento europeo y la experiencia del caminar de datos personales europeos podrían empezar a iniciar acciones sustentándose en normas supranacionales, ¿no? ¿Cómo le ve usted? Eh, Esa es la parte que a mí me preocupa, es decir, no tengo normativa
secundaria y empiezo a iniciar eh, procedimientos de investigación y procedimientos sancionadores en el al final de los días. Sí, no, de hecho es muy válido su comentario, Diego, y más bien de lo que conozco, o sea, de algunas personas que ya están trabajando en la superintendencia, sí están tratando de buscar aclarar estas cuestiones, como por ejemplo lo que tenemos de la definición de ediciones automatizadas en nuestro artículo 20, que lo catalogan tanto como total o parcial. Entonces es uno de los aspectos que están buscando aclarar para poder mitigar la incidencia que esto puede provocar al respecto. Entonces, igual otras cuestiones adicionales que sí se está buscando regularizar porque nuestra ley, o sea, prácticamente en algunas cuestiones sí tiene su fiabilidad, pero hay otras en que deja vacíos. Entonces, todos esos aspectos sí es necesario que la autoridad de control, a través de normativa secundaria que sea debidamente clara y establecida, pueda regular al respecto, inclusive no solo para garantizar el cumplimiento de la ley, sino que tenga una incidencia totalmente. Ya, tal vez ahí me escuchan. Sí. Sí, sí, ahora sí. Ya, pero sí, perdón, sí, justo ahorita se apagó mi computadora para variar, hay un corte de luz, pero bueno, justo lo que les estaba mencionando Diego y a todos, sí, o sea, lo que la superintendencia tiene que hacer ahorita es tratar de aclarar algunas cuestiones o vacíos normativos que se están suscitando al respecto, porque sí hay una serie de contradicciones también que están afectando en algunas cuestiones. Entonces, está de ver cómo es el camino al andar porque también otro aspecto que debemos tomar en cuenta, o sea, ya tenemos más de 3 años con la vigencia de la ley y sin embargo, hasta la presente fecha, las organizaciones ya sean responsables o encargado, no han implementado los sistemas de protección de datos personales a la interna. Entonces, eso también va a provocar una incidencia y además ahí debemos tomar en consideración cuál es la situación que está dando, especialmente con las pequeñas y medianas empresas que, como vimos ayer, no tienen la capacidad y los recursos suficientes para poder implementar las medidas acorde a lo que pueden ser las exigencias tanto normativas como técnicas. Pero hablando ya de empresas grandes, hasta la presente fecha no han establecido medidas que sean totalmente adecuadas e inclusive hasta vemos día a día varios incumplimientos. O sea, hasta el día de hoy, al menos yo sigo recibiendo llamadas de servicios que ni siquiera he solicitado y esas son cuestiones que también ya deben tener no solamente una normativa secundaria, sino una debida aplicación. Muchas gracias. Sí, es complicado y preocupante. Sí, así es. Tal vez alguna pregunta o comentario adicional. ¿No? Listo. Bueno, entonces, por lo pronto vamos a quedar ahí el día de hoy. El día de mañana vamos a ver otros elementos que son sumamente importantes que la protección de datos que también están regulados, que es respecto a los tipos de protección, que es la protección desde el diseño y también la protección por defecto, que eso también es sumamente importante y que va concatenado con lo que vimos el día de ayer con las medidas de seguridad técnicas y organizativas y también jurídicas. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, yo les agradezco nuevamente la atención, la interacción y cualquier cosa, igual estoy a las órdenes y nos vemos el día de mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Listo, Gracias. muchas gracias. Una excelente noche Gracias, para hasta todos. mañana. Buenas Gracias, noches. hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches.